Muy bien, estamos grabando. Qué gusto tener todos ustedes aquí en línea para seguir estudiando y profundizando en este tema. La palabra crece, la palabra de Dios produce un crecimiento y estamos hablando de nuestra vida como discípulos. Y esta noche nos toca la lección 5. Estamos hablando de unos hábitos que queremos poner en práctica como discípulos, pues con la ayuda de Dios. Y en la clase anterior hablamos acerca de haciendo el bien, algo que no debe ser muy difícil, debe ser fácil, pues sí es fácil de entender, pero a veces sí nos cuesta poner en práctica este hábito porque tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos la carne que a veces no quiere hacer el bien, pero motivados por el Evangelio, con el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones, sí, podemos hacer el bien para poder encontrar oportunidades para compartir el mensaje de Cristo con otros. Hoy vamos a hablar acerca de los ojos que tenemos y la necesidad de mantener abiertos los ojos para ver las oportunidades que nos rodean para compartir el mensaje de Cristo con otros. Este es el tema para esta noche, ojos abiertos como un discípulo de Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús mantenía sus ojos abiertos durante su ministerio, durante su tiempo aquí en este mundo, en esta tierra. Y al mantener los ojos abiertos, él encontró oportunidades para tocar vidas y para también cambiar eternidades. Entonces vamos a ofrecer una oración y después vamos a entrar en materia. Y los invito, si tienen una Biblia, los invito a tener su Biblia abierta a Juan capítulo 4 o puede ser también por su celular, porque vamos a pasar casi toda la clase esta noche en Juan capítulo 4. Hay mucho ahí, mucho que nos va a dar consuelo, alivio, paz y también hay mucha aplicación para nosotros también en nuestra vida como discípulos. De nuevo, que todos sean bienvenidos. Veo que unos compañeros más han ingresado y vamos a continuar con una oración. Oremos. Señor Dios, gracias por este día y por esta hora y este tiempo que tenemos juntos. Y te damos gracias por tu palabra y la oportunidad de recibir en tu palabra un vistazo hacia la vida y el ministerio de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor. Hoy vamos a ver cómo Jesús mantenía sus ojos abiertos para ver las oportunidades que había para, para compartir el mensaje de salvación con otras personas. Y pedimos que nos ayudes a también mantener nuestros ojos abiertos para ver la cosecha que hay, las oportunidades que nos rodean y ayúdanos a aprovechar de estas oportunidades para compartir tu dulce evangelio, tu mensaje salvador con otros. Bendice nuestro tiempo juntos y en el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy buenas tardes, buenas noches a Amén, amén. todos. Amén. Vamos a hacer una actividad para iniciar esta Buenas noche. tardes. Voy a pedir que ustedes compartan con nosotros su resumen. Y lo ideal es si su resumen es de 10 palabras o menos. Su resumen de Juan capítulo 4. Tenemos 42 versículos. Es un capítulo grande, pero vamos a tratar de resumir el punto principal de este capítulo, de este relato verdadero, este relato bíblico, en pocas palabras. Y lo que pueden hacer es levantar la mano y voy a darle la palabra para compartir su resumen con nosotros. O lo que puede hacer usted también es dejar su resumen en el chat de Zoom. Entonces, debe haber un botoncito para poner algo en el chat
De hecho, voy a compartir un mensaje ahora y ahí en el chat puede compartir su resumen o también nos puede compartir su resumen ahí por el audio. Ayesa, adelante, muy buenas noches. Adelante con su resumen de Juan 4. Buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Yo he leído mucho este pasaje y este pasaje me trae lo que Jesús ha visto en este mundo y es la necesidad. El mundo necesita de Jesús y por eso, ante un mundo con necesidad, pues nosotros como discípulos, a través del Evangelio de Jesús, pues podemos suplir las necesidades, porque el único que puede suplir las necesidades del mundo es Jesús, más nadie. Sin Jesús, nada podemos hacer. Amén. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Alguien más desea compartir un resumen de este capítulo? Sí, José David y sigue Sergio. Adelante. Bueno, buenas noches a todos hermanos, seguiremos adelante. Con respecto a ello, como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que no existe discriminación racial, ir a predicar a todos lugares sin tomar en cuenta el color o su origen, el lugar donde existen, porque no todos somos del mismo tamaño, colores, ojos, etcétera, sino a todos, el que quiere entender y recibir la palabra. De 30 por lo menos recibirán dos, pero ya dos basta. Y vamos a continuar siempre nosotros sembrando las semillas del Evangelio, donde podamos, como le digo, y gracias a Dios estoy en este lugar, Reyes, que mi esposa no sabía que yo estaba estudiando, pero se alegra y escucha escondida, pero adelante. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias, José David. La salvación de Jesús, o sea, la salvación que Jesús ganó con su obra redentora, es para todos. Sí, este es un tema que vemos aquí en este capítulo, porque pues podemos pensar en la tensión que había entre los judíos y los no judíos, los judíos y los samaritanos. Y lamentablemente había tanto prejuicio entre estos dos grupos de personas que algunos judíos en ese entonces pensaron que el Salvador prometido, que el Mesías, solamente vendría para los judíos, para el pueblo de Israel. Y pues vemos a través de las páginas de las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, que la salvación de Dios es para todos. Muy bien, gracias José David, incluso como la salvación fue para la mujer samaritana. Señor Sergio, adelante. Noche, bendiciones para todos, hermanos. Bueno, la parte que me gustó a mí, que me quedó como un resumen, fue que Jesús nos da el mensaje que adoremos al Padre en espíritu, porque Dios es espíritu, y Él quiere que le adoremos de corazón, no en forma mecánica, burocrática, protocolar, como puede ser un político o alguien que se juntan que van a la iglesia. Un amor verdadero desde el corazón. Eso me gustó en este capítulo. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque esta mujer, la mujer samaritana, tenía muchas dudas, ¿cierto? ¿Dónde debemos adorar? ¿En cuál montaña debo yo alabar a Dios? ¿Alguien vendría, un Salvador, un Mesías, un Cristo? ¿Qué hago yo? Pues hay tantas teorías, tantas opiniones y ella estaba expresando estas dudas. Y Jesús responde a las dudas de ella diciendo, no, es que Dios no está pensando en una montaña, en un templo, en una sinagoga específica, en un estilo específico. Él quiere que adoremos en espíritu y en verdad, que tenemos la verdadera fe, la confianza en Jesús para la salvación, para la vida eterna. Muy bien. ¿Y quién más desea compartir su resumen de Juan capítulo 4 con nosotros? Invito a ustedes a compartir. ¿Alguien más desea o también? Veo que tenemos de Jorge Humberto. Jesús es nuestra guía, así
hacia la vida eterna. Amén. Exactamente. Vemos aquí a esta mujer, una mujer que llevaba una vida pecaminosa y ella, pues, encontró en Jesús el camino a la vida eterna. Muy bien, sí. Y veo aquí la mujer samaritana, por medio de ella Jesús llama la amistad y poner en paz a los pueblos. Sí, vemos aquí una lectura para los discípulos también, ¿cierto? Que nosotros como discípulos no solo vamos a ir a los judíos, sino vamos a todos los pueblos. Sí, y vemos a Jesús rompiendo reglas culturales del día para poder evangelizar y consolar y entregar el perdón. Otras preguntas, perdón, otros resúmenes. ¿Alguien más desea resumir esta historia que tenemos? Muy bien, entonces el plan para esta noche, lo que vamos a hacer ahora es, quiero compartir algunas cosas con ustedes acerca de este capítulo. Estas cosas pueden ser de repaso para usted, pueden ser como algo nuevo y después vamos a usar una serie de preguntas para examinar un poco más este contexto y después aplicar esta historia a nuestras vidas, tomando en cuenta el tema del día, ojos abiertos, y la necesidad de mantener los ojos abiertos como los discípulos de Jesús para ver las oportunidades a nuestro alrededor. Pero antes de eso, damos la palabra al señor Luis Horacio. Muy buenas noches, adelante con su aporte. Pastor, buenas noches, Dios les bendiga para todos, una feliz noche a todos. Pues quería compartir sobre el tema de Juan capítulo 4, del versículo al 42, que vemos un tema muy central, es sobre la mujer samaritana, que empieza allí en el versículo como 4 aproximadamente. Empieza a mostrar sobre la cualidad de una mujer samaritana, que es que miramos, y si nos vamos a un trasfondo de la historia, se nos iría más largo. Entonces hay que conocer por qué la mujer samaritana le dice, ¿por qué me pides algo a mí que soy una mujer samaritana? Pero es que de pronto ahí no se había visto todavía la resurrección de Cristo. Es que Dios vino fue por toda la salvación, como compartía ahorita uno de los hermanos sobre la salvación, y el tema central es la salvación. La salvación, y hay algo maravilloso allí, que cuando la mujer samaritana recibe de la palabra de Dios y se da cuenta que verdaderamente Jesucristo, que es el profeta, como lo dice ella, va a anunciar el evangelio. Ella es un instrumento para anunciar el evangelio, porque ella fue y le anunció a todo el pueblo de donde ella se encontraba. Entonces fue un instrumento también para llevar la palabra de salvación. Amén, pastor. Muy bien, muchas gracias, Luis Horacio. Sí, en ella vemos el poder del evangelio y también el fruto del evangelio. Ella tenía muchas dudas y también estaba viviendo una vida pecaminosa. 5 esposos. Esto puede significar que ella estaba tal vez vendiendo su cuerpo, viviendo como prostituta, o que simplemente pues fue casada 5 veces, viviendo con alguien que no era su marido, su esposo, que no estaba siguiendo el diseño de Dios para el matrimonio. Viviendo parece mucho arrepentimiento, sin mucho deseo de cumplir con el mandato de Dios para el mandamiento. Y ella recibe la palabra de Dios directamente de la boca de Jesús, como Luis dijo. Ella escucha la palabra de Dios por medio del Hijo de Dios, por medio de Dios mismo.
Y ella recibe de él este agua, el agua que brota a la vida eterna, la salvación, el perdón de Jesús. Y inmediatamente ella va, ¿para dónde? Ella va al pueblo, ¿cierto? Para contarles a otros acerca del Salvador. Y esta mañana hablamos acerca de los frutos que queremos ver. Y a veces nosotros como discípulos vamos a compartir la palabra con alguien y el Espíritu Santo va a tocar el corazón, esta persona va a llegar a la fe, tal vez esta persona se convierta en miembro de nuestro equipo, como la mujer samaritana, y esta persona ahora está haciendo aún más discípulos, compartiendo la palabra, pero a veces vemos que puede haber una interacción entre una persona y la palabra de Dios, y esta persona no llega a la fe, o por lo menos no llega a la fe inmediatamente. Y a veces no hay el fruto que queremos ver. Y eso puede ser difícil como discípulos. Puede ser fácil desanimarnos. Pero nos toca volver a la primera lección en que escuchamos acerca de este joven rico y vemos que pues tenemos dos ejemplos de personas quienes tuvieron una interacción con el Salvador prometido, hablando con Dios mismo, Dios hecho carne, el que iba a ir a la cruz para salvar a todos. Y la mujer samaritana, pues, se convirtió en una discípula. Ahora ella está predicando. Y vemos otro ejemplo de un señor que no, lamentablemente no llegó a la fe. Y eso es importante tomar en cuenta que incluso Jesús, en todas sus interacciones con otras personas, no siempre, pues, estas interacciones no siempre producieron el fruto que queremos ver. Pero volviendo a las clases anteriores, sabemos que la palabra no va a volver vacía. Entonces Dios en su tiempo va a producir el fruto. Pero gracias Luis, porque este es un detalle muy importante, que ella escucha la palabra, escucha acerca de Jesús, escucha acerca de la vida eterna y va. Y ahora ella está participando en esta gran comisión de ir y hacer discípulos. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por la participación. En la historia de Juan 4, que estamos estudiando ahora y que ustedes también escucharon en el video, Jesús no tomó la ruta normal, la ruta habitual de Judea a Galilea. Los judíos vivían en Judea, en el sur, y también en Galilea, en el norte. Pero había un grupo de personas, los samaritanos, que vivían ellos en Samaria, que quedó entre Galilea y Judea. Y ya que había muchos judíos en Galilea y Judea, y ya que la ciudad capital fue en Judea, en Jerusalén, había mucho viajar entre Galilea y Judea. Muchos judíos siempre viajando entre Galilea y Judea. Pero lo interesante es que normalmente los judíos habrían tomado una ruta más larga simplemente para evitar Samaria, para evitar contacto con los samaritanos. Había tanto prejuicio entre ellos y pues por la parte de los judíos en contra de los samaritanos que normalmente los judíos tomarían un viaje más largo simplemente para evitar contacto con los samaritanos. Pero lo hermoso sobre nuestro Salvador es que la palabra de Dios nos dice que para él era necesario pasar por Samaria. Él tuvo que pasar por Samaria. Y cuando lo hizo, pues él mantuvo los ojos abiertos. Entonces Jesús no solo caminó a través de esta región olvidada por los judíos, desapreciada, menospreciada. Él no solo caminó por esta región,
sino él mantuvo los ojos abiertos para tener la oportunidad de tocar la vida de las personas ahí con el mensaje de salvación. Y esto vemos en esta interacción con la mujer samaritana. Jesús, rumbo a Galilea, él hace parada en un pozo. Jesús, cansado, pues ya que es verdadero hombre, se sentó ahí, junto a ese pozo. Y sus discípulos, ellos fueron para comprar comida en la ciudad. Y en este momento, Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan, el autor del Evangelio de Juan, él nos dice la hora. Y ese también es un detalle importante. Vamos a volver a hablar sobre la hora más adelante en la clase, porque una de las preguntas que normalmente usamos para profundizarnos en el texto es ¿cuándo ocurrió la historia? Y a veces no sabemos cuándo ocurrió una historia. Pero en Juan 4 sí sabemos. Juan nos dice la sexta hora, casi las 12 del día. Y nos dice que a esa hora una mujer viene para sacar agua. Los que han estudiado pues el contexto cultural, la historia, todo eso, la cultura, las costumbres, los que han estudiado todo eso dicen que la hora normal para las mujeres para sacar agua de un pozo no era durante el calor del día, como a las 12, más bien en la mañana, cuando todavía hacía frío. Y también sabemos que fue la costumbre para que mujeres acudieran a un pozo en grupos. Y esto tiene sentido, ¿cierto? Si un grupo de mujeres en ese entonces o si mujeres en ese entonces van a salir del pueblo a las aldeas o pues fuera del pueblo a un pozo para sacar agua, tiene sentido hacerlo en grupo por la seguridad, ¿cierto? Tal vez para el compañerismo y todo eso hablar también. Pero normalmente las mujeres salieron para sacar agua en grupos y en la mañana. Pero esta mujer de que escuchamos en Juan 4, ella va al pozo en el calor del día y sola, al parecer sola. Parece que el estilo de vida pecaminosa de esta mujer, bien conocido por otros en su pueblo, causó que ella porque fuera condenada a una vida sola, a la pecadora. No vamos a andar con ella, no vamos a hablar con ella. Parece que ella, debido a su situación, tener 5 esposos, estar viviendo con alguien que no era su esposo, pues resultó en ella siendo alejada de la comunidad. Entonces, Jesús está ahí y esta mujer, ella está ahí y Jesús le pide un poco de agua. Vamos a hablar de esta situación más adelante también, porque esto también habría sido algo extraño. Un judío hablando con una mujer samaritana, un judío pidiendo un poco de agua de ella. También para los judíos fue impuro usar como los cubiertos, los vasos, los platos de los samaritanos. Y Jesús está ahí sin un cántaro, sin un vaso, sin una taza. Entonces Jesús está implicando, Jesús está diciendo que, dame un poco de agua y yo estoy dispuesto a usar tu cántaro. Y eso habría sido como una locura. Él está rompiendo las reglas culturales para poder iniciar una conversación sobre el agua de vida. Entonces vamos a volver a tocar ese tema. Pero Jesús está ahí, él pide un poco de agua y él inicia una conversación con ella que también fue algo raro porque normalmente los hombres no iban a iniciar una conversación
con una mujer no conocida, especialmente tomando en cuenta esta situación de los samaritanos y los judíos. Entonces Jesús está ahí rompiendo las reglas culturales del día para tener una conversación con ella. Y los discípulos, ellos regresaron y se sorprendieron porque Jesús está ahí hablando con ella. Pero Jesús hizo todo esto para hablar con ella sobre la cosa más importante, sobre el agua que brota a la vida eterna, sobre el perdón de los pecados y la vida eterna que tenemos en Él. Y en un momentito vamos a volver a estos temas. Muy pronto vamos a hablar sobre Jesús rompiendo las reglas culturales y el agua de vida y ella llegando a ser una discípula y esta lectura también, este aprendizaje también para los discípulos. Pero la pregunta para nosotros ahora es, ¿quiénes son las personas en nuestras vidas quienes están en circunstancias similares? ¿O cuáles son algunas circunstancias parecidas para nosotros? Hay una oportunidad para nosotros para tal vez sin hacer algo de más, algo que va a impedir el evangelismo. Hay algo que podemos hacer para tal vez romper una norma cultural, o hay una oportunidad para nosotros para tomarnos un poco de tiempo, o hay algo que podemos hacer para encontrar personas en situaciones parecidas para poder compartir con ellos la palabra de Dios. Entonces quiero que tomemos un poco de tiempo para hablar de esta pregunta. ¿Quiénes son las personas donde vive usted que podrían estar en circunstancias similares a esta mujer, que necesitan escuchar el mensaje de perdón? También podemos pensar en la situación de ella. 5 esposos, viviendo con alguien que no era su esposo, dudas, ¿dónde debo adorar? ¿Cuál es el estilo adecuado de adorar? ¿Cómo? Pensando en esta situación de ella aislada de la comunidad, rechazada por su pecado. ¿Quiénes son personas parecidas hoy en día, una situación actual que tenemos? ¿Qué opinan ustedes? Y veo la mano de Luis Horacio. No sé si su mano es levantada para una pregunta anterior o si desea aportar ahora. O damos la palabra a cualquier compañero, pensando en cuál sería como una situación actual, pensando en esta situación que vemos aquí en Juan 4. Ayesa, adelante. Muy buenas noches, adelante. Sí, cerca de donde nosotros vivimos hay un grupo de, mm, se diría homosexuales que se visten de transvesti. Y sí, ahí se les puede predicar el evangelio. De hecho, cuando yo he pasado, yo trato de no ser, de no alejarme, sino que más bien les doy una sonrisa, permiso, o sea, los trato bien justamente por eso, porque al aislarlos, al rechazarlos, pues ellos va a ser más difícil poder predicarles el evangelio. Amén. Amén, un muy buen ejemplo. También pensando en la ruta, ¿cierto? Puede ser fácil, ok, voy a caminar por esta cuadra en lugar de, este, de esta cuadra, o voy a tomar una ruta más larga para evitar a estas personas, pero sí, qué buen ejemplo, que ok, voy a ser cordial, no necesito tolerar su estilo de vida, no apruebo de su pecado, pero puedo ser cordial y saludar para eventualmente poder tal vez crear una puente para compartir el evangelio. Sí, porque como cristianos puede ser muy fácil, ¿cierto? Puede ser muy fácil a veces criticar, como en la parábola del hijo pródigo.
puede ser muy fácil ser como el hermano mayor, ¿cierto? Ah, es que siempre he obedecido a ti, Dios, pero pues hay estas otras personas, y puede ser fácil criticar, juzgar, pero si podemos con paciencia, con gentileza, tratar de mantener amistades o por lo menos conocer a otras personas, sí, puede conducir a oportunidades para compartir la palabra. Gracias, Ayesa. Y el señor Rolando Cardona, adelante, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, pastor, buenas noches, hermanos. Pensaba en una situación en mi caso, donde yo trabajo es en un departamento de Guatemala y acá en Guatemala hay muchas etnias, hay muchos descendientes de los mayas y allá donde yo trabajo hay una, esos se llaman los mames, son de la etnia mam. Y ellos pues tienen su propio dialecto, pero también hablan el español y tienen su propia ropa, su propio traje y lo usan todos los días y ellos se distinguen porque usan ese traje típico y pues ahí digamos que hay una diferencia como cultural, digamos, con nosotros los de la empresa que estamos trabajando allí y otras personas que somos ladinos, ¿verdad? Pero este pueblo, yo nunca había visto un pueblo como ese en donde tomen tanta cerveza, tengan ese vicio por tomar cerveza. Y da mucha tristeza, mucha lástima, cómo uno los puede ver tirados en la carretera, de borrachos que se han quedado tirados. Y esto también se volvió cultura para ellos. Les gusta mucho la cerveza y normalmente pues la cerveza se toma fría, pero ellos se la toman así al tiempo, hasta sin enfriar y lo que quieren es embriagarse. Acaba de pasar su fiesta que es la del 1 de noviembre, que es cuando todos celebran a los muertos. Y fue una gran celebración y habían escenas ahí donde estaban tomando jóvenes y viejos. Entonces, yo pensaba que era una gran oportunidad para mí y para la iglesia, tratar de ver de qué manera podemos llevar el evangelio para que se erradique ese vicio de la cerveza y pues tenemos la gran ventaja de que ellos son bilingües, ellos también hablan español, entonces en ese sentido podemos comunicarnos y pues las otras partes culturales y de costumbres, pues ahí están, pero lo más importante es que podemos comunicarnos con ellos y he estado pensando cómo hacer un programa de educación en las escuelas para hablarles de lo malo que es embriagarse, de lo malo que es el licor y todo, porque si ahí no se hace nada, los niños y las generaciones nuevas también van a terminar como sus papás con este gran problema del alcoholismo. Así es que allí veo yo una oportunidad, algo similar que tiene que ver con la cultura y que tienen que ver con el pecado de embriagarse para poder ver de qué manera se puede incidir. Muchas gracias, Rolando. Gracias por plantarnos un poco el contexto y explicar la situación y también compartir como una solución, que queremos hacer algo, ya sea con la educación para advertirles de los peligros del abuso del alcohol y posiblemente así tendrían ustedes una oportunidad para hablar sobre Jesús. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso gratis que se puede descargar de nuestro sitio web que se llama Jesús es el Señor de la adicción, no, porque la adicción sí es un problema grave en nuestro mundo. Pero sí, en lugar de simplemente decir, no voy a hablar con ellos, ellos son pues
demasiado perdidos en su pecado, en lugar de tener esta actitud y pensar que, ¿y cómo puedo yo interactuarme con ellos? ¿Qué puede hacer la iglesia para apoyarles? Esta sí es exactamente una situación parecida. Ok, vamos a tomarnos el tiempo para conocerlos un poco, para tratar de entender su situación y tratar de hablar acerca de cosas importantes como la vida y la muerte, la culpa y el perdón, el pecado y la redención que tenemos. Muchas gracias, Rolando. Y veo, sí, alguna otra eh, comparación entre esta situación en Juan 4 y algunas cosas que podemos hacer hoy en día para también llegar a personas así. Y yo, hace muchos años, yo trabajaba en una reserva indígena en los Estados Unidos y es igual, es un grupo de personas que tienen su propio dialecto, su propia lengua, su propio traje, sus propias costumbres y también, lamentablemente, mucho abuso del alcohol y las drogas ahí. Y había un programa ahí para la recuperación, entonces un programa para, en lugar de criticar y juzgar, tratar de ayudar a personas a superar esta adicción y brindarles ayuda y ayuda basada en la palabra de Dios. Entonces, esto puede ser algo buenísimo. A veces puede ser algo difícil para un individuo, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser más útil tener como los recursos de una iglesia, de un ministerio para crear y manejar un programa así, un programa educativo, pero sí, un buen aporte, Rolando. Veo Luis Horacio, adelante. Luis Horacio, muy buenas noches. Sí, mi amado. Voy a un término, por ejemplo, yo enseñaba, Dios me llevaba para allá a los centros de rehabilitación. Me llevaba a enseñar y a llevar el mensaje y muy bueno, esa gente lo recibía y eran algunos, pues no todos, pero, pero eran personas que salían restauradas de allí a través del mensaje, la palabra de Dios, muy bueno. Cuando son esos centros así de restauración, es muy bueno. En las casas, uno sale de pronto en las casas, son muy escépticos porque llevan una vida de pronto más, más mundana, digamos, del mundo, como lo dice allí en Romanos capítulo 8, que todavía las circunstancias de la carne la tienen allí. Pero, pero es bueno también llevar el mensaje. Por ejemplo, yo aquí en la cuadra donde vivo, sí le he estado orando mucho al Espíritu Santo para que en la casa donde yo llegue, allá reciban el mensaje de Dios. Muy bien, y Amén, esa es la pastor. palabra que estaba buscando, rehabilitación. Muchas gracias. Sí, y eso puede ser algo, si usted tiene tiempo para ofrecerse como voluntario o si hay como turnos que puede aprovechar para ir y hablar con la gente. Excelente. Sí, pastor, yo dejé mi trabajo secular. Yo dije, no, de aquí en adelante voy a seguir en el camino del Señor, voy a dedicar mi tiempo, mucho tiempo. De igual manera, mi trabajo es la obra civil, en el secular, es la obra civil. Entonces, yo no lo trabajo ya totalmente todas las 12 horas, digámoslo así, sino que ya con un trabajo independiente, lo trabajo independiente para tener mi tiempo libre y poder llevar el mensaje a donde me lo pidan como voluntario. Muchas gracias, Luis Horacio, y gracias por lo que usted hace ahí. Y es mi oración que pueda tener puertas abiertas
para hablar de Cristo. Muy bien, en esta lección vamos a analizar más profundamente esta historia de Juan 4 para comprender lo que hizo Jesús y cómo nosotros, como sus discípulos, también lo que podemos hacer, mantener nuestros ojos abiertos a las oportunidades que nos rodean. Y para hacer esto y para revisar algunos de los detalles de esta historia y pensar más en esta interacción entre Jesús y esta mujer, vamos a usar las preguntas de considerar y también las preguntas de consolidar. Y estas preguntas vienen de un método que llamamos el método de las 4C, que es un método que usamos en la Academia Cristo para estudiar una parte de la Biblia. Y es nuestro deseo que al usar mucho estas preguntas, que ustedes también puedan estar familiarizados con estas preguntas y usarlas en su estudio de la palabra y quizás usar estas preguntas al estudiar la Biblia con otras personas. Entonces, el primer paso para nosotros esta noche es, vamos a considerar el texto usando estas preguntas aquí que tenemos. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y luego vamos a consolidar esta parte de la palabra de Dios usando estas preguntas para aplicar la palabra a nuestras vidas. Y este es el plan para nosotros, para la segunda mitad de nuestra clase. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta y es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Perdón. Entonces, ¿quién desea ayudarnos con los personajes de esta historia? Perdón. Muy bien. Alfonso, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, pastor. Bueno, los personajes de esa historia principalmente es Jesús y la samaritana, posteriormente los discípulos y el pueblo entero de los samaritanos, porque la mujer salió al pueblo a, a, este, a hablarle a todos lo que el Señor le había dicho. Entonces son los personajes pues, centrales, o sea, pues no, en el pueblo de Sicar sería los personajes centrales. Muy bien, excelente. Jesús, el Salvador prometido, el Cristo, el que da el agua que brota a la vida eterna, la mujer samaritana, los discípulos que regresaron y también aprendieron de esta situación, me imagino, la gente del pueblo, porque sabemos que la mujer samaritana fue para hablarles acerca de Jesús, las personas ahí, el hombre con que con el que ella estaba y pues los otros esposos de la mujer. Muy bien. ¿Y cuáles son los objetos, las cosas que tenemos aquí en esta historia? Señor Sergio Kruger, adelante si desea ayudarnos con los objetos. Los objetos, el agua, el pozo, comida, frutos. Excelente, muy bien. Sí, el pozo, el agua, la comida que los discípulos fueron a buscar, el cántaro. Y ahí también quiero volver a este, Para sacar el agua falta. exactamente, el cántaro para sacar el agua. Y eso habría sido algo extraño. La mujer debe haber sido pensando, ¿y cómo tú vas a tomar agua? ¿Cómo usted va a tomar agua si usted no tiene un vaso, si usted no tiene un cántaro? Porque seguro usted no va a usar el cántaro mío. Eso sería algo impuro para usted. Y Jesús hace esta pregunta, dame un poco de agua, dame para tomar, para
pues, llamar su atención y para iniciar, para arrancar esta conversación espiritual, rompiendo las reglas culturales del día. Muy bien, el pozo, el agua, el cántaro, la comida que los discípulos fueron a buscar. Y la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? Pues nuestro compañero acaba de decirnos cerca al pueblo de Sicar, ¿cierto? Cerca del pueblo de Sicar en Samaria. Y eso también es importante para nosotros porque sabemos que pues fue también raro para que un judío pasara por Samaria. Normalmente habrían tomado la ruta más larga, pero Jesús pues fue necesario por él. Y la próxima pregunta para nosotros es, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Quién desea ayudarnos con esta pregunta? ¿Quién nos puede colaborar? ¿Cuándo ocurrió la historia? Ayesa, adelante. Amén, pastor. Dice el versículo que era como la hora sexta. Y como usted lo estaba explicando, pues alrededor de las 12 del día, una hora en que el sol está directo y hace mucho calor. Sí, exactamente. En mediodía, mucho calor. Eso significa que esta mujer probablemente fue aislada de la comunidad. Ella, debido a su vergüenza, a su pena, tal vez, pues, pudiera haber ido al pozo en la mañana, pero tendría que soportar las caras y las miradas de las otras personas y pues la pena, la vergüenza. Muy bien. Y pensando en la panorama general, fue en la primera parte del ministerio público de Jesús. Sabemos que Jesús pasó 3 años predicando, haciendo milagros. Llamamos a estos 3 años como su ministerio público, los años en que él estuvo muy activo en el ministerio, pues durante toda su vida, él estaba llevando a cabo su obra redentora, viviendo perfectamente en nuestro lugar, cumpliendo con los mandamientos en nuestro lugar. Pero él tenía 3 años de un ministerio público y parece que esta historia ocurrió en la primera parte de estos 3 años de su ministerio público. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿O cuáles son los problemas que tenemos? Y ahora vamos a hacer la transición a la aplicación. Sí, adelante, Sergio Kruger, adelante. Y el problema es que la samaritana duda de Jesús como el Mesías. Muy Los bien. samaritanos Ella no, no, ya, más, díganos más, sí. que los samaritanos no tenían relaciones de amistad con los judíos. Entonces, duda de su capacidad como Dios en la tierra. No, no duda. Sí, en el principio parece que ella no estaba muy clara en cuanto a las verdades, ¿cierto? Que es, bueno, pues alguien vendría y él nos va a explicar todo, pero algunos dicen esto, algunos dicen tal. Y sí, en el principio, pues parece también, debido a su estilo de vida, que ella no tenía fe en Cristo, porque la fe en Cristo va a resultar en frutos, y frutos de la fe son, pues, vivir bajo el diseño de Dios. Entonces, en el principio de la historia, ella estaba atrapada en el pecado y no estaba viendo a Jesús como su Salvador. Pues eso obviamente cambia después de su práctica con el Señor. Y alguien más vi la mano de, Alfonso, adelante. Sí, sí, profesor, aquí el tema principal es por parte de la samaritana. Se sentía discriminada, pensó que Jesús la iba a despreciar por ser judío y tenía esa desconfianza al estar tratando con él, porque pues
ya históricamente pues eran, se puede decir, pueblos contrarios, ¿no? Porque los veían peor que a perros, a los samaritanos. Entonces, esa era la desconfianza, ese era el problema de la samaritana. Hasta que de alguna manera Jesús empieza a platicar con ella y ella cree, porque dice, pues yo soy el Mesías, a ese que tú estás esperando. Muy bien. Sí, y este es un problema que vemos y es un problema que ocurrió también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que había la falsa idea que el Salvador prometido vendría solamente para los judíos. Y eso resultó en muchos otros problemas, pero vemos en las Escrituras que Dios es el Dios de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las personas. En Apocalipsis, cuando tenemos un vistazo hacia el cielo, hay personas de toda lengua, tribu, nación, pueblo, ahí alrededor del trono del Cordero. Sí, Luis Horacio, muy buenas noches, adelante. Sí, pastor, esto me recuerda cuando estaba Pedro allí que le dice a Jesús que él no ha comido cosa inmunda. Sí, sí sabe cuál es el texto, pastor, el que de pronto le estoy mencionando. Sí, sí, me tocaría. Entonces le muestra un poco de alimento y le dice que no llame inmundo a lo que es santificado. Sí. Entonces, pues, me trae eso que mire la mujer samaritana, lo que usted acaba de expresar, pastor, de que todos los pueblos somos allí para la salvación, toda la gente, toda la comunidad, sino que todavía vivimos algunas veces se vive como a la manera de hace 5.000 o 6.000 años, o cuando estaba allí, que inclusive hoy lo vemos en la guerra que se ve hoy en día por un legalismo de que Mahoma, que Confucio, que todo esto, viendo que el que murió y resucitó fue Cristo y trajo la salvación para todos, no para una sola persona. Hay un remanente, sí, que es el pueblo de Israel, pero la salvación es para todos. Muy bien, exactamente, la salvación es para todos. Sí, la conversación que Jesús tenía con esta mujer me hace pensar en una realidad actual. Como usted dijo, que hay tantas religiones y todas estas religiones pueden producir mucha confusión. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo puede alguien ser salvo? ¿Hay un cielo? ¿Cómo puede alguien llegar a estar en buenos términos con Dios o el poder divino? ¿Es importante simplemente ser una buena persona o todos los caminos están bien porque todos van a conducir a un buen lado? Y la verdad es que no, es que tenemos la verdad aquí en la Biblia. Somos pecadores. Por ejemplo, Jesús predicó la ley a esta mujer. Jesús ayudó a esta mujer a ver su pecado y reconocer su pecado para que pudiera reconocer su necesidad de un Salvador. Y Jesús también le proporcionó la solución a su pecado. Pues yo doy el agua que brota la vida eterna. Yo doy el perdón de los pecados. Y entonces, este es el mismo mensaje que queremos compartir, ¿cierto? Que pues hay una verdad, es Cristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Muy bien, entonces se soluciona este problema y la respuesta es sí, la mujer ve su pecado, Jesús la llama al arrepentimiento. Jesús la ayuda a ver a ella misma en el espejo de la ley de Dios. Y también Jesús ayuda a ella a ver su Salvador. Que, sí, Cristo no solo ha venido, sino soy yo. Y estoy aquí hablando contigo, pasando tiempo contigo, porque te amo.
Entonces sí, se soluciona el problema. Ahora vamos a usar el tiempo que nos queda para consolidar esta historia usando estas 4 preguntas. Y el primero, ustedes pues casi ya, pues ya han contestado esta pregunta con su tarea para hoy, pero voy a tomar un momentito para escuchar ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Alguien desea aportar pensando en su resumen? Sí, Sergio, adelante. Bueno, yo escribí que la historia trata del mensaje de Jesús, que Él dará de beber agua viva, el Evangelio, para que ya no tengamos sed, dudas, según mi entendimiento, y tengamos vida eterna. También trata de cómo Jesús le transmite a los discípulos que es el momento de cosechar los frutos, evangelizar a las personas que otros antes han sembrado, pero había que esperar la venida del Mesías. Muy bien dicho. Sí, todos los puntos principales. El Evangelio, que Jesús nos da este agua que es el Evangelio, que nos da la vida eterna, para que no tengamos sed, para que no necesitemos andar con dudas. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a tomar un tiempo para ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios. Hace unos minutos hablamos acerca de otras personas que queremos alcanzar con el Evangelio, personas que están andando en problemas, llevando un estilo de vida pecaminoso, personas que necesitan escuchar la ley, el Evangelio. Pero ahora vamos a examinar nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras mentes. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿O cuáles son los pecados que nosotros debemos confesar? A veces puede ser una pregunta un poco incómoda, pero es una buena pregunta porque nos ayuda a ver nuestro pecado para poder confesarlo y apreciar aún más el perdón que tenemos en Cristo. Ayesa, sí, adelante. Sí, pastor, la discriminación, sea del tipo que sea de género, sea de cultura, sea de raza, la discriminación. Eh, Muchas veces uno se cohíbe, ve a un grupo y tienes cómo hablarles de Cristo, pero no sé, a uno, por lo menos a mí, a veces me cuesta. Y eso es algo que Jesús me dice que no, porque nunca discriminó a nadie. Y eso es la discriminación. Amén. Ayesa, muchas gracias. Gracias por la confianza y por ser tan honesta con nosotros. Y de acuerdo, puede ser difícil para todos nosotros y la discriminación, ya sea por estratos, por género, por edad, por cultura. Sí, pues, puede ser, ya que tenemos la naturaleza pecaminosa, puede ser muy fácil menospreciar a alguien simplemente por ser diferente. Y que Dios nos ayude a superar esta tentación. Muy bien. Y José David, adelante. Evidentemente, pastor, como ha dicho la hermana, la discriminación, ¿no? Por un lado y el otro, el perdón de los pecados, porque realmente ellos no sabían, pero se presentó porque esperaban al Mesías, esperaban al profeta, pero no sabía quién era. Entonces se hizo presente él con la samaritana y dio a conocer a todos para el bautizo prácticamente del agua viva, ¿no? Que tenemos. Ahora, lo que yo quiero decir al respecto, por ejemplo, cuando uno es divorciado realmente comete muchos errores y pecados que nos brinda la naturaleza, ¿no? Puede tener 2 o 3 mujeres sin tomar en cuenta realmente el daño que puede hacer a las demás personas y a los hijos que ha tenido con la primera mujer. Ahora, hay que reconocer realmente todo ello y cambiar de vida porque ya conocemos quién es nuestro Salvador. Ahora seré ignorante como mi persona que dejó muchos años de asistir a la iglesia, a la misa, sabiendo que yo sé que existe un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Recién tengo mi Biblia y estoy empezando otra vez de nuevo a leer la Biblia. Que Dios me ayude y que me dé mucha sabiduría para entender su palabra. Gracias.
Muchas gracias a usted. Sí, necesitamos a veces confesar los pecados que tienen que ver con el matrimonio o fallas en el matrimonio, eh, cosas que tienen que ver con la sexualidad, que sí es una bendición de Dios, pero una bendición de que podemos aprovechar. Puedo decir, es que no he sido casado y divorciado 5 veces, pero viene la pregunta, pues, he tenido pensamientos equivocados 5 veces en la vida y ahí tenemos que confesar nuestro pecado. Y también la falta de mantener los ojos abiertos también, ¿no? Jesús mantenía sus ojos abiertos, pero a veces con todo lo que tenemos en la vida, los compromisos, las actividades, los quehaceres, puede ser a veces difícil mantener los ojos abiertos y eso confesamos. Después de examinar nuestras vidas, queremos examinar las formas en que Dios nos ama. Entonces, ahora con esta pregunta, estamos preguntando, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Entonces, si tiene su Biblia y está viendo Juan capítulo 4, ¿en qué versículos, en qué palabras, en qué frases vemos el amor de Dios para con nosotros? Alfonso, adelante. Sí, primeramente lo veo en el versículo 26, donde Jesús le contesta a la samaritana. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Posteriormente me voy al 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer que que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y vuelvo al 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahí es donde veo el amor de Dios. Muchas gracias, Alfonso. Y sí, y vemos el amor de Dios para con nosotros, para su pueblo también. Él no vino para establecer como un plan de adoración muy específico, con muchos requisitos, con muchos pasos que tomar, con mucho criterio que observar. Y él no hizo eso. Y más bien dice, pues Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. La confianza en Cristo como el Salvador, esta es la verdadera adoración. No es como una lista de quehaceres espirituales que necesitamos hacer exactamente tal y como Dios decreta. Más bien es confiar en Él. Y en eso vemos el amor de Dios. Muy bien. Y también vemos el amor de Dios, pues, en Cristo, amablemente llamando a la mujer al arrepentimiento y inmediatamente, pues, entregándola, ofreciéndola el agua viva que da la vida eterna. Y también vemos el amor de Dios en dando esta oportunidad de aprendizaje a los discípulos también. Ellos en sus 3 años al lado de Jesús aprendieron mucho, incluso que, está bien pasar por Samaria, está bien hablar con los samaritanos, ellos también son parte de este plan de salvación de Dios. Entonces vemos el amor de Dios en él, brindando esta lectura a ellos. Y la última pregunta para nosotros esta noche es, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros para poner en práctica de su palabra? Entonces, para poner en práctica su palabra, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en nosotros?
lo que básicamente estamos haciendo es preparando peticiones para nuestras oraciones, ¿cierto? Es que, ok, ¿qué vamos a incluir en nuestras oraciones? ¿Qué vamos a pedir de Dios? Sí, Alfonso, adelante. Sí, bueno, yo pediría que me dé mucha fe, que me dé tolerancia, porque como decía la hermana, muchas veces aún no siendo nuestra intención, hacemos en menos a las personas, ¿sí? Una discriminación indirecta, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con esa espinita clavada, ¿no? De que realmente hicimos mal al no tomar en cuenta a ciertas personas. Entonces, sí, yo le pediría a Dios que me dé mucha tolerancia, que me dé mucha fe y para poder aceptar yo a cada uno de mis hermanos en Cristo. Estaba yo yendo a un centro de rehabilitación, pero es tanto el choque ahí, el choque de las personas que se ven muy, pero muy dañadas. Entonces, realmente yo estoy orando para que Dios me dé sabiduría de cómo dirigirme a ellos. Ya hay un hermano ahí que lleva años, pero no estoy viendo frutos realmente, el mover del Espíritu Santo, ¿no? En ese lugar. Entonces sí, yo estoy pidiendo mucho a mi Dios que de alguna manera toque aunque sea a uno, que llame a uno nada más, con eso me conformo. Sería mi aportación, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, la empatía, la paciencia, muy bien. Escuchamos a Verónica Ríos, adelante. Gracias, buenas noches, pastor. Yo creo que pediría y le pido, ¿no? A Dios para poner en práctica su palabra es sabiduría y discernimiento, ¿no? Principalmente para poder entender qué es lo que Él espera de nosotros y que a través de ello nos dé la sabiduría para poder aplicar la palabra tanto en nosotros, que tantas faltas nos hace para poder superar aquellas situaciones, ¿no? Que no podemos vencer todavía, y así como para aplicarlo en tantas personas que Él pone en nuestro camino y que están tan necesitados de su palabra, y estar en obediencia, ¿no? Que nos dé esa sabiduría para poder obedecer la voluntad que Él tiene para nosotros y cuál es la obra que nosotros debemos hacer en esta tierra, en servicio de Dios, de Jesucristo. Muy bien, muy bien. Y tenemos tiempo para escuchar a Ayesa y después vamos a la conclusión. Adelante, Ayesa. Amén, pastor. Amor, definitivamente amor. Necesitamos Amor. mucho amor y como decía la hermana y el otro hermano, sabiduría. Amor y sabiduría para poder aplicar ese amor. Amén. Muy bien. Amor, sabiduría, paciencia y que Dios abra nuestros ojos a las oportunidades que nos rodean. Ustedes escucharon de esto en el video y al principio puede parecer tan obvio que es una buena idea mantener los ojos abiertos mientras caminamos, ¿cierto? Por supuesto, al caminar, por supuesto, vamos a mantener los ojos abiertos. Pero para los discípulos, como nosotros, que tienen una naturaleza pecaminosa, a menudo es fácil para nosotros no hacerlo. A menudo estamos tan atados a todo lo que está pasando en la vida, la familia, el trabajo, los quehaceres, el corre-corre, que no nos tomamos el tiempo para ver las oportunidades de mostrar y contar el amor de Cristo a quienes nos rodean. Pero hay almas necesitadas de Jesús. Y el mundo en que estamos actualmente es un campo grande de cosecha. Hay muchas personas como esta mujer samaritana que
que necesitan escuchar que tienen el perdón de sus pecados y que tienen la certeza de la vida eterna y que no tengan que andar con tantas dudas. Cuando Jesús abrió los ojos y cambió la vida de una mujer al hablar con ella durante una interacción, mientras ella realizaba su tarea diaria de obtener agua del pozo. Así que seguimos con nuestra vida diaria, haciendo las cosas que normalmente hacemos durante el día. Y podemos hacerlo al mantener los ojos abiertos para ver las oportunidades que Dios nos está dando para compartir a Jesús con otras personas, mientras ellos están realizando sus actividades diarias. Entonces, igual como hacer el bien es un hábito que podemos hacer durante el día y con las actividades diarias y normales, es igual con los ojos abiertos. Esto es algo que podemos hacer durante el día, un día normal, en que estamos interactuándonos con otras personas, pasando por su día normal, con fines de compartir el agua que brota, el agua viva que brota a la vida eterna. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Quiero compartirles un poco sobre el proyecto final. Voy a compartir más información en las clases que están por venir. Pero en Academia Cristo, cada curso que es parte de la malla curricular, es decir, los cursos que ustedes están tomando, cada curso cuenta con un proyecto final. A veces el proyecto final es un examen que usted va a tomar. A veces tendrían ustedes que escribir algo, escribir respuestas a algo. A veces vamos a pedir que haga como un estudio bíblico, usando las preguntas de considerar y consolidar. El proyecto para este curso es divertido. Y lo que vamos a hacer es, vamos a leer juntos el libro de Marcos. Vamos a hacerlo en grupos pequeños y voy a crear grupos pequeños de WhatsApp. Y cada día, pues después de nuestra última clase, es decir, en unas semanas, cada día juntos vamos a leer un capítulo de Marcos. Entonces, vamos a imaginar que la clase va a terminar, se va a acabar un martes. Vamos a iniciar el miércoles leyendo un capítulo, el primer capítulo de Marcos, y voy a pedir que ustedes hagan un aporte sobre el capítulo en el grupo. Y ahí vamos juntos a leer un libro de la Biblia y este es su proyecto final. Entonces, en muchos sentidos, este proyecto final debe ser el proyecto más fácil entre todos los proyectos, porque no es un examen, no es como escribir algo, es simplemente participar en la lectura diaria del Evangelio de Marcos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a explicarles más en las próximas clases. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Agradezco mucho la confianza que tenemos, que podemos hablar sobre las situaciones actuales en que estamos y qué queremos hacer y cuáles son algunas oportunidades que tenemos y pensando en la ley y el evangelio. Sí, la ley toca mi corazón así y de esta forma veo el amor de Dios. Muchas gracias por estar aquí y por esta participación y esta confianza. Vamos pues esta noche voy a compartir la grabación, después la tarea y vamos a estar de nuevo juntos, Dios mediante, para este jueves. Entonces vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, tú eres un gran ejemplo para nosotros al romper las reglas culturales del día y tomarse el tiempo para hablar con todos. Por ejemplo, la mujer samaritana. Pero sabemos que tú eres más que simplemente un ejemplo.
Tú eres nuestro Salvador, tú eres el Cristo prometido, y en ti nosotros tenemos esta misma agua viva que brota a la vida eterna. Ayúdanos a repartir y compartir este mismo agua con otras personas para que puedan tener la certeza que nosotros tenemos y esta paz que nos has dado. Oramos todo esto y pedimos tu bendición y tu protección sobre esta noche. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. 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 Hasta la próxima clase, hermano. Amén. Bueno, buenas noches, Pastor, pastor. Hasta la... voy a matar mosquito ahorita. Muy bien, que Muchas todos gracias. descansen muy bien. Muchas ¿Qué tal? bendiciones. La cámara, niña. Sí, muchas bendiciones en Cristo Jesús. Dios les Bendiciones. bendiga. Gracias, igualmente. Muchas bendiciones.